Perfecto. Me confirma, por favor, si puede Sí se visualizar. visualiza, doctor. Sí se visualiza. Bien, señor juez, muchas gracias. Comienzo con los alegatos de clausura de este juicio oral. Vayamos en orden. La defensa solicita como pretensión que se declare absuelto de los cargos imputados a mi patrocinado Saúl Arcos en su condición de consejero regional, ¿no?, del gobierno regional de Junín, y también se exima pues de la reparación civil. En la teoría que vamos a manifestar, vamos a separarlas en dos tiempos. La principal, el fundamento principal es que vamos a demostrar que el hecho imputado a mi patrocinado no constituye delito, ¿no? No es delito, ese hecho es atípico, no está dentro de la esfera, ¿no?, típica del delito de colusión, del 384. Y tampoco pues del 399, que es negocio incompatible, del cual no ha desarrollado, por cierto, la Fiscalía. Tendríamos el verbo rector interés indebido. Bien, manera muy sencilla, esto es lo que recogemos textualmente de la acusación, ¿no?, que Saúl Arcos, como miembro de la comisión especial, ¿no?, comisión especial, que se conformó mediante el acuerdo regional, todo el Consejo Regional decidió elegirlos a ellos, ¿no?, el 1 de octubre de 2013. ¿Cuál es el verbo rector de la acusación? Que habríamos concertado con el cómplice primario Serafín Blanco Campos, el extraneus. Perfecto. Imputación, concertación con Samuel Blancos. ¿Para qué? Para emitir, ¿no?, el dictamen 02, violando nuestras funciones. No fiscalizando, no observando el trabajo que hicieron abogados, ingenieros y otros profesionales. Sin hacer esa observación, se dio un dictamen favorable. Ese es el marco imputativo. Mi patrocinado supuestamente se coludió, ¿no?, con el extraneus, Serafín Blanco, para emitir el dictamen. Vayamos primero a la figura del dictamen, ¿no? Si es o no es delito, ¿no? El dictamen 02-2013, realizado el 11 de noviembre del 2013, en el cual daban una aprobación, ¿no? Acá tengo el dictamen en la mano y se aprobó el proyecto de acuerdo regional, ¿no?, y elevar el presente dictamen al Consejo para su debate. Bien, entonces la Fiscalía, en el desarrollo del juicio, ha podido escuchar usted que dice, muy bien, el señor Saúl Arcos, como consejero regional, como miembro de la comisión, no hizo su trabajo, no cumplió sus funciones porque no observó, no fiscalizó, ¿no? ¿Qué cosa? Los informes legales, los informes técnicos que remitieron, ¿no?, a vuestro despacho como miembro de la comisión. Ese es el marco imputativo. Vamos a demostrar a continuación que esos hechos, como tal, no constituyen delito. Primera observación que tenemos que hacer, ¿no? Este sería el marco imputativo de manera desglosada de la Fiscalía, ¿no? Que como consejeros regionales, miembros de la comisión, violando nuestras funciones, no observamos los informes técnicos y legales al momento de realizar este dictamen, el dictamen 02-2013, ya que sería parte, ¿no?, y parte del acuerdo colusorio que dijimos. Nuestro compromiso como funcionarios era pasar por aguas tibias, por así decir, estos malos informes, no fiscalizarlos, no observarlos en el fondo, en su contenido, porque supuestamente el contenido estaba mal. Marco imputativo el 384 y alternativa el 399. Respecto al 399, no hemos escuchado ningún desarrollo dogmático penal de los elementos que contiene este tipo de manera independiente, ¿no?, que básicamente sería el interés indebido. Sin embargo, vamos a corroborar también que tampoco existiría. ¿Y cuál es la prueba, no? ¿Cómo demuestra la Fiscalía que efectivamente se pasó? Pues como única prueba, para mí patrocinado es su dictamen. Nada más. No hay ningún otro indicio periférico, como vamos a ver más adelante. Por lo cual, vamos a demostrar, utilizando las palabras de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que solicitar a un consejero regional fiscalizar a órganos especializados, a técnicos, abogados, ingenieros, no es un acto que se le puede atribuir, no es una función de ellos, no es una función. Y esto lo va a decir la Corte Suprema, y con esto pues quedaría cerrado el debate respecto a mi patrocinado, que el hecho que me imputan simplemente no es delito. ¿Cuáles son los informes que incluyen, ¿no? Entre todos los que se ha dado en prueba de oficio, que la doctora que me antecede ya señaló, los oficios que se ha requerido, el área técnica y legal, pero dentro
de la acusación nos hace mención al informe técnico 10-2013 de la OPIP y al informe legal 747. O sea, el consejero no vio que estos informes en su contenido estaban mal, no hacían una correcta interpretación de las normas. Eso es lo que nos acusa, ¿no? Incumpliendo funciones de no observar, supuestamente. Pero en el desarrollo del debate, pues nos quedó la duda, al final y al cabo, ¿qué funciones quebrantaron, ¿no? Al confiar en los informes técnicos y legales en la comisión? El auditor, ¿no? El auditor, con claro desconocimiento de materia penal, ¿no? Aseveró, ¿no?, que no existe el principio de confianza de manera vertical, ¿no? Lo aseveró fríamente, ¿no? Que no aplica aquí principio de confianza porque tú no puedes confiar en un subordinado, ¿no? Eso es horizontal, ¿no? Es horizontal cuando ocupamos cargos similares. Vertical no existe. Idea totalmente equivocada que felizmente la Corte Suprema ya aclaró. Veamos, primera deficiencia en la imputación, no nos han especificado de manera puntual, ¿no?, cuál es la norma que se ha quebrantado. Peor aún, nunca lo podrían hacer porque no existe norma actual en el Perú que obligue a un funcionario, ¿no?, alto funcionario elegido políticamente, a tener más conocimientos que funcionarios técnicos. Porque, para empezar, sería ilógico. Y esto ya ha sido resuelto. Esta es la casación clave, señor juez, para la imputación a mi patrocinado, pues un caso que calza al 100%, simplemente cambiamos el cargo. Y dice lo siguiente, ¿no? Mi participación va a ser bastante corta en comparación de los otros alegatos. Dice lo siguiente, ¿no? Respecto a la función dentro de las organizaciones públicas, específicamente gobierno regional, porque la casación es de un gobierno regional. Opera, dice la casación, opera el principio de confianza. Vayamos de arranque. Desmentimos lo que dice el auditor, que no aplica, y repitió la fiscalía, que no aplica el principio de confianza. Es una falacia, porque la Corte Suprema de arranque nos dice que opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel, entiéndase presidente regional, consejero regional, ¿no?, la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, ¿no? De repente acá está el presidente regional, los consejeros regionales, ellos pueden confiar los que están debajo de ellos, sí, sí pueden, pero hay requisitos y vamos a ver que esos requisitos sí los cumplimos, ¿no? Máxime, mayor aún, con mayor, puede actuar con mayor confianza el funcionario de alto nivel cuando este último posee una especialización funcional. Claro, si el que está debajo de mí, ¿no?, es un abogado preparado en leyes, ¿no?, de la carrera de Derecho, o es un ingeniero que, a diferencia de algunos cargos de alto nivel, que no requieren, ¿no?, para ser presidente, consejero, no se requiere una capacitación técnica, ni tampoco una capacitación profesional, no se requiere. Nos dice que sí opera cuando el de abajo, cuando esté debajo de nosotros, a la persona que solicitamos, sí posee especialización. Primera pregunta que vamos a resolver a continuación. Los informes que mi patrocinado supuestamente no observó eran parte, ¿no?, fueron realizados por personas con especialización. La respuesta es sí. Sí, lo hicieron profesionales con capacidad, ¿no?, profesional. ¿Qué más agrega esta casación 23-2016 de ICA, ¿no?, al tema? Que existe, pues, una división horizontal del trabajo, como en todas las clases de derecho penal nos han explicado, ¿no?, el principio de confianza, cómo opera con los médicos, que la enfermera tiene que visualizar si los instrumentos están sucios o no, esterilizarlos, el anestesiólogo su función, y cada uno confía que la teoría clásica. Pero la que se debe aplicar y se aplica para funcionarios públicos en estructuras estatales es la división vertical de trabajo, ¿no?, donde conseguimos un presidente regional, consejeros regionales, gerentes, ¿no?, y áreas especializadas en sus distintas divisiones. Por lo cual, aquí la casación es bastante claro, con esto cierro, la casación 23-2016 SICA, que dice: la excepción a este principio de confianza se da cuando el titular de la institución es quien quebranta su deber institucional y organiza los deberes de sus subordinados para ello. Aquí sí hay una excepción,
Obviamente nunca vamos a hablar de confianza cuando yo, superior, mando a mis inferiores a hacer, ¿no?, de cierta manera los informes, ¿no? Yo como consejero digo al área legal, ¿sabe qué? Área legal, sí o sí, sáqueme a favor este informe, ¿no? Ahí sigue quebrantado mi deber, jamás va a haber confianza, ¿no? Porque yo estoy direccionando a mis inferiores, a mis subordinados. Y ese hecho no ha sido materia de imputación. En ningún extremo el fiscal ha dicho que Saúl Arcos, ¿no?, como consejero regional, ha obligado a sus subordinados a que dicten de cierta manera sus informes legales, sus informes técnicos. No lo ha dicho. No está escrito ni tampoco oralizado. Por lo cual, la excepción que constituye para el principio de confianza en entidades públicas no existe en esta imputación. Tenía una sola excepción, no la utilizó, no la planteó, no la imputó. No imputó eso. Que él haya manejado a sus subordinados para direccionar los informes. No pasó eso. Sigue con la casación, y con esto cierro el tema de la casación, señor magistrado, la 23-2016 ICA, que ya resolvió el caso, la Corte Suprema ya se puso a pensar y ya resolvió. Esto enmarca todo. Se enmarca dentro del principio de confianza por la normativa que regula sus ámbitos de competencia. Ojo aquí, y aquí es cómo se demuestra que es atípico lo que me imputan, porque lo que me imputan es: usted, consejero regional, no observó los informes técnicos y legales, usted no observó, no fiscalizó, no vio si estaba bien analizada la norma, si estaba bien interpretada. ¿Qué dice la casación a estos altos funcionarios como presidente y consejero regional? No les impone el deber de garante de poseer conocimientos técnicos y especializados que les obligue a la verificación de cada una de las acciones de sus subordinados. Con esto resalto, porque esto ya llega al punto de la lógica de por cómo podemos exigirles, ¿no? Exigirles que desconfiaran de los informes técnicos que les presentaron sus subordinados no es un deber que se encuentre dentro de sus funciones, punto y final. Se demostró, la casación acaba de demostrar, la Corte Suprema acaba de decir que los altos funcionarios de los gobiernos regionales no tienen el deber de desconfiar de los informes de sus subordinados. No es un deber. Por eso demuestro que el acto es atípico, porque me imputan, no cumpliste tu deber de fiscalizar, observar el contenido de esos informes, de analizar mejor que un abogado, aunque no seas abogado, la norma. Mejor que un ingeniero, aunque no seas ingeniero, el informe técnico. Lógico, ¿no? Porque no tiene coherencia. ¿Cómo voy a desconfiar de un especialista que sabe, obviamente, por su especialización, más que yo? ¿No? Y no es un deber, no se le impone ese deber de garante por tener más conocimientos. Y tampoco de desconfiar, ¿no? El auditor decía, no, tenía que desconfiar, tenía que ir a otras entidades, tenía que llamar, no. No, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde está la norma? Nunca citaron, porque no existe por la norma, ¿no? Ah, no, pero que sí. Ahí está, bastante claro. Ellos no tienen ese deber. No se le puede pedir imposibles. El derecho penal no pide imposibles a las personas, ¿no? Es como que una persona que pesa 80 kilos se le pide que cargue 1000 kilos. No lo va a poder hacer, pues es imposible. Una persona a cual la población, por voto popular, no le exige, por la Constitución, nuestras normas electoral, no le exige preparación mínima, no le exige primaria, ¿no? Y como bien nos lo señaló mi patrocinador en su declaración, ahí existen consejeros regionales sin primaria, ¿no? Incluso de comunidades nativas. Perfecto, es el derecho, la forma de estructura que hemos elegido. Y para suplir esa deficiencia, estos altos funcionarios tienen personas que sí tienen especialización, tienen personas que sí son preparadas y se les exige esa preparación para ocupar esos cargos. ¿Cómo pedir a alguien que sepa más, ¿no? Es como que me contraten a mí como abogado y esperen que mi cliente me fiscalice, que sepa más que yo, ¿no? Y si no se dio cuenta, pues qué pena, ¿no? Incumplió. Eso se nos está pidiendo, ¿no? Y lo que nos imputan simplemente no es algo, no es un deber. Y al no incumplir el deber, lógicamente, pues no cometemos el delito, ¿no? Porque el delito del 384 requiere, ¿no?, el funcionario que a razón de su cargo, muy bien, tiene que quebrantar, ¿qué cosa? Sus funciones. Aquí, ¿cuál era la función que me dicen? Oye, tu función era fiscalizar al abogado y fiscalizar al ingeniero, su informe técnico, ese era tu deber y no lo has hecho. ¿Perdón? La Corte Suprema me dice que eso no es mi deber. ¿En qué momento es mi deber? ¿En qué norma están? No citaron ninguna norma. Y acá la Corte Suprema ya nos aclaró. Bastante.
cerrado, punto. El hecho es atípico para el consejero porque no se le puede pedir a un consejero que no se requiere conocimientos técnicos, analice en mayor grado a un informe técnico sí realizado por un profesional, ¿no? Haciendo el símil, solo para cerrar, a un abogado sí se le pediría, pues, si su subordinado es su practicante en derecho, revisar el contenido, lógico, porque yo estoy más preparado que él. Pero no es, si yo no tengo preparación alguna y mi subordinado es un abogado, pues ¿quién tiene más preparación? Ahí sí se puede confiar. Y eso es lo que ya estableció la Casación en el año 2016. Caso omiso hizo la Fiscalía, ¿no? Y peor la Auditoría, que consideran que no existía el principio de confianza en las entidades públicas, ¿no? Errado, ya está resuelto. Punto. Con esto demuestro, señor juez, que el hecho que se nos imputa de no haber fiscalizado no es un deber nuestro, y por lo cual no podríamos saber, al no incumplir deber alguno, no se comete pues el delito. Por el contrario, el presidente regional, acá haciendo el símil, ¿no? Los consejeros regionales, ojo, literalmente, esos son citas textuales de la casación, solo cuentan con la obligación de verificar la existencia de informes especializados. Esa es su obligación. Ese sí es su obligación. No revisar, por ejemplo, que tengo el informe técnico, el contenido, decir, muy bien, a ver, cita la norma tal, la resolución ministerial tal, a ver, ¿qué dice esta resolución? Muy bien. Ah, yo como sé de derecho, pam, pam. No, es que no sabe de derecho. Tú le vamos a pedir algo imposible, ¿no? Por eso, lo que ellos sí tenían que hacer es verificar que existan informes especializados. ¿Existían? Sí, existían. Lo citaron en su dictamen. ¿Qué decía asesoría legal? Procedente. Muy bien. ¿Está su informe? Sí. Es más, no solamente se quedaron con recibir, ¿no? El mismo informe 7-2013, que es parte del contenido del dictamen, dice al inicio, ¿no? Dice lo siguiente. A ver, acá está. Perdón, del informe legal 747, dice al inicio del antecedente 1.2, al recibir el oficio 944-2013, que fue por la comisión, ¿no? De fecha noviembre de 2013, suscrito por la consejera que era presidenta de la comisión. Por cierto, nos imputa de manera grupal a toda la comisión. Supuestamente actuamos, pensamos de manera idéntica, ¿no? Como si fuésemos tres clones. No hay una imputación individual, así que si no lo hubiera desarrollado ese grado. Como comisión, a los tres, ¿no? Solicita a la comisión ampliación del informe legal 741 respecto a la aprobación por parte del Consejo Regional el proyecto denominado Construcción del Agrónomo Huanca. Perfecto. Exacto. Entonces, no solamente verificaron que existía un informe legal, sino fueron más allá. ¿Sabes qué, asesoría legal? Me amplías, por favor. Y eso es lo que hizo asesoría legal. También pasó con el otro área, con OPIC, como ya mencionó el oficio anterior. Entonces, cumplió con lo que era su deber, con verificar que existían informes especializados, sí cumplió. Y aquí una pregunta importante que yo le hice al auditor, y vale recordar. ¿Usted vio, tuvo a la vista todo el material que tuvo la comisión? Sí, muy bien. De todos los informes, oficios y documentos, ¿hay alguno, solo uno, que dé su opinión en contra? Ninguno. Todos decían que sí estaba bien. Todos los documentos. Palabras del mismo auditor. No hay ningún documento que diga, no, el proyecto no va. Esto no va. Ninguno, de ninguna área. Entonces, no solamente, más bien si él observaba, iba en contra de sus funciones, porque si todos los informes dicen que sí, que sí, que sí, ¿cuál sería la razón para que yo diga que no? Y con menos conocimientos técnicos, porque hablamos de temas técnicos acá, ¿no? ¿Cumplió con verificar la existencia de informes especializados? Sí, cumplió. Y todos los informes están citados claramente aquí, en la parte final lo voy a señalar, parte del dictamen, ¿no? Que dicen procedente, si va, ¿no? Todos dicen en sentido favorable las opiniones, ¿no? Más no determinar, y acá la Corte Suprema ha sido clara bastante, y en este caso pues no queda duda que se va a absolver, al menos en el grado de la imputación de mi patrocinado, más no determinar si el contenido exacto de los mismos es correcto o no. Ya lo dijo, los consejeros no tienen esa obligación de decir, a ver, ¿habré interpretado bien el artículo tal de la norma tal? No, ese no es su deber. Porque no se le puede pedir algo a alguien que no esté preparado. Es como que pedir a alguien que maneje a alguien que no sabe manejar. No puede, pues no se puede pedir, ¿no? Porque no tiene los conocimientos previos. Solo se le pide al capacitado. Entonces, ¿qué hacen estas altas autoridades? Porque así funciona nuestro sistema.
¿no? Ellos confían en sus subordinados, excepto, claro, cuando yo haya dicho a mi subordinado como actor, ahí sí ya no hay confianza, pues ya sabemos que estamos haciendo algo turbulento. Y eso no ha sido una imputación, porque esa era la única excepción para el principio de confianza. Y nunca, en ningún extremo de la acusación, el Ministerio Público ha manifestado ello. Punto. Entonces, no hay quebrantamiento del deber, al no hay quebrantamiento del deber, no hay este elemento típico a razón de su cargo porque no incumplió sus deberes funcionales. Porque no se le puede exigir que sepa más a mi patrocinado, que sepa más que un abogado, que sepa más que un ingeniero y que analice del fondo y diga, no, acá está mal interpretado, no, porque no lo va a poder hacer. ¿No? Ya sabemos también, aparte es importante determinar quién es mi patrocinado y cuáles son sus grados académicos. Y es docente, ¿no? No es abogado, no ha estudiado nunca la carrera de Derecho, lógicamente no tiene los conocimientos técnicos legales, tampoco de ingeniería, ¿no? Por lo contrario, ha sido electo por la votación, ¿no? De la población en su mayoría y elegido su autoridad como tal. Por lo cual a él, ¿qué se le exige? Que cuando es miembro de comisión, que verifique si existen los informes o no y si los informes son favorables. Eso hizo y literalmente ese hecho no es delito por la Corte Suprema establecida. Con esto termino, señor magistrado, con esto finalizo, he prometido ser bastante breve. Cierra la idea, ¿no? ¿Qué implicaría exigir? ¿No? Lo contrario implicaría exigir a dicho funcionario el deber de cumplir con la función de especialistas técnicos y legales. Ah, lógico, ¿no? Haciendo obsoleto e impracticable el proceso de división de trabajo. O sea, para ser presidente regional, para ser consejero regional, bueno, tienes que saber de derecho, tienes que saber de ingenierías, tienes que saber de todas las ramas porque te van a pedir que tú supervises a abogados, que tú analices mejor aún que ingenieros especializados. No se puede, es ilógico, ¿no? Y si no hay esta división de trabajo, no funcionaría nuestro sistema. Y si comenzamos a imputar, ¿no? De manera indiscriminada, decir, no, tú no fiscalizaste porque tú tenías que fiscalizar, observar el contenido de tu subordinado porque simplemente tu subordinado y se acabó. No hay pues una división del trabajo, no podríamos trabajar, ¿no? Dentro de las instituciones públicas. Listo, cerrado. Con esto culmino, señor magistrado, el hecho es atípico demostrado claramente por qué la imputación de no observar, no fiscalizar el contenido de especialistas no es un hecho atribuible, no es un deber que se quebrante. Y si ese era el quebrantamiento, resulta típico, por lo cual se solicita la absolución. Con esto termino, señor juez, como planteamiento, fundamento alternativo, en el hipotético que su despacho considere, ¿no? En contra de la Corte Suprema, que no fiscalizar a abogados en su contenido, ingenieros en su contenido, sí es un deber funcional, en el hipotético, por eso es un planteamiento alternativo, ya vamos a dar un fundamento procesal. ¿No? Literalmente vamos a hablar de la prueba indiciaria. Aquí se va a manejar como prueba indiciaria, no hay ninguna prueba directa ofrecida por el Ministerio Público, video, audio, que corrobore algún tipo de concertación, ¿no? Y vamos a ver que tampoco cumple, ¿no? El código es bastante claro para los requisitos de la prueba indiciaria, que esté probado, que la inferencia de la lógica, la ciencia y la experiencia avalen y que no existan, pues esencialmente contraindicios consistentes. Vamos a demostrar que sí existen contraindicios consistentes, ¿no? Primero vamos a ver que la imputación no es lógica, ¿no? Exigir a alguien que tenga más conocimientos que un profesional especializado en su materia no guarda ninguna sentido técnico ni científico, ¿no? Es imposible. ¿Son indicios plurales? En el caso de la imputación contra el consejero, no, porque el único documento que se le imputa haber realizado de manera aislada, ¿no? Es el dictamen, ¿no? No hay plurales, no hay plurales. Único documento, el dictamen, ¿no? Ahora, esto ya está bastante claro, ¿no? La suma de errores administrativos, si es que los hubiera habido, jamás constituyen pues un delito, ¿no? La suma de errores no constituyen delito, ¿no? Eso lo dejamos para otras ramas de derecho, el derecho administrativo, ¿no? Sancionará a los funcionarios que cometen errores en su trabajo, pero eso no es un tema penal. ¿Pero qué? ¿Por qué cito los errores? Porque incluso aquí, señor magistrado, los supuestos errores que tenían estos informes técnicos y legales, ¿no? Como ha podido escuchar de los alegatos anteriores, han sido declarados sin responsabilidad en la sede administrativa.
Con esto podemos concluir que esos informes técnicos y legales no tenían error administrativo, por lo cual ni siquiera hay errores administrativos en la imputación. Porque la sede administrativa ya lo dijo. Me quedaron absuelto. Basados en esos informes técnicos y legales. No, hicieron mi trabajo. Cuando hay concertación, pues yo no voy a pedir, ¿no?, ampliación, que me aclare, ¿no? Todo lo contrario, dejo pasar lo más rápido posible en el menor corto tiempo, ¿no?, el menor corto plazo. La comisión pidió aclaración al área de asesoría jurídica. Entonces ahí demostramos que sí hay, pues, en contrario de indicios plurales que ayuden a demostrar qué cosa, básicamente que mi patrocinado se concertó con Serafín Blanco como extraneus, no existe ninguno. ¿No? Pero aún que no contamos ni con un solo indicio periférico del vínculo contacto del imputado como consejero regional con extraneus. El extraneus Serafín Blanco ha declarado, ha manifestado que nunca ha visto en su vida, ¿no?, a mi patrocinado. Mi patrocinado también ha declarado y ha señalado que nunca ha visto en su vida al extraneus. No tienen ninguna llamada telefónica, no tienen ningún vínculo familiar, no tienen ningún vínculo partidario, ni siquiera son del mismo partido, ni un vínculo académico, ni ningún tipo de encuentro, ningún indicio periférico que muestre alguna relación del imputado con el extraneus, porque la imputación es eso, concertación con el extraneus, nada, ni uno solo. Ni un encuentro, ni una visita, ni se registró el ingreso a la comisión, al Consejo Regional, nada. Nada. Por lo contrario, como se demuestra en la corroboración, la comisión de los consejeros, ¿no?, han observado, supervisado, han señalado que se amplíe, han cumplido su deber dentro de sus capacidades. Porque aquí, el derecho penal, evaluamos a cada persona dentro de sus circunstancias personales, sus conocimientos, sus capacidades. No podemos exigir lo mismo a un abogado que a una persona que no sabe leer ni escribir, ¿no? Y eso lo sabemos todos aquí, hombres de leyes. Entonces no podemos pedir imposibles, por ejemplo, a una persona que no sabe leer ni escribir, que analice una norma a un nivel jurídico como lo hace uno de nosotros, ¿no? No, pues no, presenta todos estos contraindicios, por lo cual tampoco habría prueba indiciaria, porque no son plurales, existen contraindicios, y por último, ni siquiera hay errores, porque en la sede administrativa ha dicho que los informes no eran errores, por lo cual tampoco pasaría el filtro de prueba indiciaria. Pero el argumento principal es que el hecho es atípico, ¿no? A los altos funcionarios, como mi patrocinado, no se les exige desconfiar de sus subordinados especialistas. No, no. Y la única excepción que ha plasmado la Corte Suprema no se ha imputado, por lo cual no estaríamos dentro de esta excepción. En ese sentido, solicitamos la absolución, señor magistrado, de los cargos imputados en el 384, así también que se exima del pago de cualquier reparación civil, ya que al no quebrantar deber no cumpliríamos con el elemento de antijuricidad dentro de la reparación civil, tampoco de daño, ¿no? Porque se hablaba de un posible daño potencial, pero olvidaron casi todos que estábamos hablando de inversión privada, ¿no? No una inversión pública. El Estado, por la naturaleza de este tipo de contratación con el Estado, no iba a desembolsar dinero, sino por el contrario, el privado era el que me iba a invertir, y nosotros íbamos a dar una especie de concesión en este tipo de servicio público. Fin de la historia. Entonces, ahí hay una grave confusión también, ¿no? Y respecto a la imputación de negociación compatible, tampoco se puede hacer mayor trabajo argumentativo, pues no desarrollado, ni siquiera hemos escuchado el término del verbo rector, que es el interés indebido, ¿no? Desarrollar en lo más mínimo. Y tampoco pues habría un interés indebido porque el primo hermano de la colusión, que es la negociación incompatible, comparten este mismo elemento del tipo que es a razón de su cargo, ¿no? Tampoco. Como manifestamos, está demostrado que no se ha quebrantado deber porque no es su deber saber más que un abogado, no se habría cometido tampoco pues la negociación incompatible. En estos sentidos, esta defensa tiene por sustentada sus alegatos. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, hemos escuchado el alegato de clausura del abogado Gustavo Carrasco. Queda pendiente